desde luego con vistas a la madre de todas las elecciones programada para el 2 de junio del año que viene. Querido Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, José. Empiezo por recordar que en la política lo único cierto es que todo pronóstico de resultados es incierto. Tanto la oposición como el oficialismo se mueven en terrenos movedizos y nadie debe cantar victoria. Si analizamos nuestra historia como nación, concluiremos que seguimos en lo mismo de siempre: ciudadanos con deficiente cultura y poco civismo, muchos de ellos ausentes de la vida política y otros muchos entregados a charlatanes que les dan migajas y circo. Tal vez, José, la única diferencia que hay entre los caudillos de los primeros tiempos de México y los líderes de ahora es que en aquellos, independientemente de sus conductas reprobables, abundaron actos de valor, de grandeza y de patriotismo, virtudes que actualmente escasean. Tendremos en esta campaña que soportar mucha propaganda idiota y vacía, y escucharemos muchos discursos cargados de promesas y civismo, pronunciados por políticos saturados de cinismo. Seguimos dominados por el maniqueísmo de buenos y malos, de patriotas y traidores, pero las ideas, las propuestas y las razones serán desplazadas por emociones y fanatismos. ¿Qué ventaja encuentro al oficialismo en esta campaña? Seguir violando impunemente la ley, seguir usando ilimitadamente los recursos públicos, así como generar en la sociedad la percepción de que ya ganaron, que todo está decidido, y desalentar así, de esa manera, a los electores que no estén bajo su control. Ayer, aquí en tu programa, Leo Zuckerman hizo una clara exposición de esa estrategia oficialista, tramposa pero efectiva, el darse ya todo por ganado. ¿Cuáles son las ventajas que veo para la oposición? En primer lugar, la calidad de su candidata Xóchitl Gálvez, que frente a la corcholata es simplemente como de pagar a quedar debiendo. Además, juega en favor de la oposición el desastre nacional causado por este gobierno. La oposición debe poner en el centro del debate nacional el abandono criminal a la educación pública y a los servicios de salud, el aumento de la violencia, el aumento de la pobreza extrema, el aumento sin precedentes de la deuda pública que tendremos que pagar todos los mexicanos, el abandono del campo, el ataque artero y constante a las instituciones de la República, las agresiones a periodistas y disidentes, el despilfarro de recursos públicos para obras incosteables y caprichosas, la derrama de dinero para mantener a los pobres en la pobreza, pero cautivos en las elecciones, el ataque a los centros de cultura, las violaciones a la ley como sistema de gobierno, las mentiras cotidianas, la corrupción desbordada, la absoluta opacidad en el uso de los recursos públicos y el dejar a su suerte a los enfermos, a las mujeres agraviadas, a 1 millón de guerrerenses azotados por el huracán. Y la lista es interminable. Por eso, José, Xóchitl Gálvez y la oposición en su conjunto deben mover la conciencia y los sentimientos de millones de mexicanos para lograr con un nuevo gobierno diferente la ardua tarea de reconstrucción nacional. Quien crea fatalmente que lo peor está por terminar al finalizar este gobierno, se equivoca. Pongo, José, un ejemplo del gran riesgo que está corriendo
este país. Bastaría que el año próximo llegue a la Suprema Corte un ministro servil al actual oficialismo para que esa Suprema Corte no tenga los votos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de ninguna ley secundaria, por aberrante e inconstitucional que resulte, lo cual nos llevaría fatalmente a la barbarie. Por eso debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que el próximo año la presidencia de la República simplemente se traslade del Palacio Nacional a Palenque, Chiapas. El cambio no debe postergarse, porque después será más doloroso. Gracias, Diego. Gracias por tu colaboración, como siempre. Bienvenida. A ti. Adiós. Adiós, que te vaya bien. Diego Fernández de Ceballos.